Conciencia más allá de la vida. La ciencia de la experiencia cercana a la muerte. De Pim van Lommel. Introducción. Toda la ciencia es ciencia empírica. Toda la teoría está subordinada a la percepción. Un hecho aislado puede derribar un sistema por completo. Frederik van Eeden. Nos encontramos en 1969. En la unidad coronaria se dispara la alarma de forma repentina. El monitor indica que el electrocardiograma de un paciente con un infarto de miocardio, ataque al corazón, está plano. El hombre ha sufrido una parada cardíaca. Dos enfermeras se apresuran hacia el paciente, que no reacciona, y rápidamente corren las cortinas en torno a su cama. Una de las enfermeras comienza a aplicarle la reanimación cardiopulmonar, mientras la otra le coloca una mascarilla sobre la boca para administrarle oxígeno. Una tercera enfermera irrumpe a la carrera con el carro de reanimación que contiene el desfibrilador. El desfibrilador está cargado, las paletas cubiertas de gel, el pecho del paciente desnudo. El personal médico se aparta de la cama y se desfibrila al paciente, que recibe una descarga eléctrica en el pecho. No surte efecto alguno. Se reanudan el masaje cardíaco y la respiración artificial, y tras consultarlo con el médico, se le inyecta medicación adicional en el goteo intravenoso. Se desfibrila entonces al paciente por segunda vez. En esta ocasión se logra restablecer su ritmo cardíaco, y tras un periodo de inconsciencia que se alarga unos 4 minutos, el paciente vuelve en sí, para gran alivio del personal de enfermería y del médico responsable. El médico responsable era yo. Había comenzado mi residencia en cardiología aquel mismo año. Después de la exitosa resucitación, todo el mundo estaba encantado. Todo el mundo, excepto el paciente. Había sido reanimado con éxito, pero, para sorpresa de todos, estaba sumamente decepcionado. Hablaba de un túnel, de colores, de luz, de un hermoso paisaje y de música. Estaba muy emocionado. El término experiencia cercana a la muerte, SM, no existía todavía, y yo jamás había tenido noticia alguna de personas que recordaran el período de su paro cardíaco. Mientras estudiaba la carrera, me habían enseñado que ese tipo de cosas eran de hecho imposibles. Estar inconsciente equivale a no tener conciencia. Y lo mismo se aplica a las personas que sufren una parada cardiorrespiratoria o a los pacientes en coma. En un trance semejante es sencillamente imposible estar consciente o tener recuerdos, puesto que se ha interrumpido cualquier función cerebral. En el caso de un paro cardíaco, el paciente está inconsciente, no respira y no tiene ni pulso palpable ni presión sanguínea. Cerca de la muerte, en el hospital. Las primeras unidades coronarias en hospitales holandeses se inauguraron en 1966, cuando se descubrió que el masaje cardíaco, la administración de oxígeno y la desfibrilación eran efectivos en el tratamiento de los pacientes afectados por paradas cardiorrespiratorias. El paro cardíaco era y sigue siendo la causa de muerte más común en personas que sufren un infarto agudo de miocardio. En Estados Unidos, aproximadamente una muerte cada minuto.
y en el Reino Unido más o menos una muerte cada 2 minutos. Desde que se introdujeron modernas técnicas de reanimación y se instituyeron las unidades coronarias, las tasas de mortalidad como resultado de paradas cardíacas han disminuido radicalmente. Y hoy en día no es infrecuente que los pacientes que han sufrido un paro cardiorrespiratorio sobrevivan. Mientras trabajaba como cardiólogo, me enfrentaba a la muerte casi a diario. Como médico, uno se siente casi obligado a reflexionar sobre los aspectos emocionales, filosóficos y fisiológicos de la vida y la muerte. Sin embargo, a menudo estas reflexiones no se vuelven acuciantes hasta que uno no se ve afectado de forma personal por la muerte de un familiar. En mi caso, esto ocurrió cuando murieron mi madre a la edad de 62 años y mi hermano a la de 41. Si bien nunca había olvidado al paciente resucitado con éxito en 1969, ni sus recuerdos acerca del lapso en el que había sufrido la parada cardíaca, no hice nada con aquella experiencia hasta 1986. Cuando leí un libro sobre experiencias cercanas a la muerte, escrito por George Ritchie, que llevaba por título Regreso del futuro. En 1943, siendo estudiante de medicina, Ritchie tuvo una neumonía doble y experimentó un período de muerte clínica. Por aquel entonces, los antibióticos como la penicilina no eran todavía de uso común. Tras un episodio de fiebre muy alta y extremada opresión en el pecho, falleció. Dejó de respirar y su pulso se detuvo. Un médico dictaminó su muerte y lo cubrió con una sábana. Sin embargo, un enfermero, afectado por la muerte del estudiante de medicina, logró persuadir al médico responsable para que le administrara una inyección de adrenalina en el pecho, cerca del corazón, un procedimiento de lo más inusitado en aquellos días. Tras haber estado muerto durante más de 9 minutos, George Ritchie recobró la conciencia, ante la sorpresa mayúscula del doctor y del enfermero. Resultó que durante ese lapso de inconsciencia, el período en el que había sido declarado muerto, había tenido una experiencia extremadamente intensa de la que conservaba gran cantidad de detalles. Al principio era imposible hablar del asunto, incluso le atemorizaba, pero más tarde logró escribir un libro acerca de lo que le había sucedido en aquellos 9 minutos. Se graduó como psiquiatra y empezó a compartir sus vivencias en conferencias para estudiantes de medicina. Uno de los estudiantes que asistió a sus conferencias era Raymond Moody, quien quedó tan intrigado por este testimonio que comenzó a investigar los fenómenos que pueden producirse en situaciones en las que la vida pende de un hilo. En 1975 escribió el libro Vida después de la vida, que se convirtió en un bestseller mundial. En su libro, Moody acuñó el término experiencia cercana a la muerte, ECM. Tras leer el libro de Ritchie, no paraba de preguntarme cómo alguien podía experimentar la conciencia durante una parada cardiorrespiratoria y si se trataba de un hecho que ocurriera con frecuencia. De modo que en 1986 comencé a preguntar sistemáticamente a todos los pacientes de mi ambulatorio que habían sido sometidos a reanimación si conservaban algún recuerdo del período de su paro cardíaco. Me quedé más que sorprendido al oír, en el espacio de 2 años, 12 relatos de experiencias cercanas a la muerte, similares, entre poco más de 50 supervivientes de paradas cardíacas.
Desde aquella primera vez en 1969, no había tenido noticia de ningún relato parecido. No había indagado en este tipo de experiencias porque no tenía la mente abierta a ellas. Pero todos los relatos a los que entonces estaba prestando oídos habían despertado mi curiosidad. Después de todo, según el conocimiento médico actual, es imposible experimentar la conciencia cuando el corazón ha dejado de latir. Durante un paro cardíaco, los pacientes están clínicamente muertos. La muerte clínica es definida como un período de inconsciencia provocado por la falta de oxígeno en el cerebro, cuya causa, a su vez, puede ser la parada circulatoria o respiratoria, o ambas. Si no se produce la resucitación, las células del cerebro sufrirán lesiones irreparables en un plazo de 5 a 10 minutos, y en casi la totalidad de los casos, el paciente morirá, incluso aunque más tarde se logre restablecer su ritmo cardíaco. Cuestiones acerca del funcionamiento del cerebro y la conciencia. En mi caso, todo empezó por curiosidad, haciendo preguntas, tratando de encontrar una explicación a ciertos descubrimientos objetivos y experiencias subjetivas. Al investigar la experiencia cercana a la muerte, tuve que plantearme una serie de cuestiones fundamentales para mí. Una SM es un estado especial de conciencia que se produce durante un lapso inminente o real de muerte física, psicológica o emocional. ¿Cómo y por qué ocurre una SM? ¿Cómo sobreviene el contenido de una SM? ¿Por qué una SM trae consigo unos cambios tan profundos en la vida de una persona? Me resultaba imposible aceptar algunas de las respuestas a estas preguntas porque parecían incompletas, incorrectas o sin fundamento alguno. Me había criado en un ambiente académico en el que se me había enseñado que hay una explicación reduccionista y materialista para todo, y hasta aquel momento yo siempre había aceptado esta premisa como algo fuera de cualquier cuestión. Tras sumergirme en los aspectos personales, psicológicos, sociales y científicos de la experiencia cercana a la muerte, me topé con que otras preguntas también adquirían importancia para mí. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el origen de mi vida? ¿Cuándo y cómo finalizará? ¿Y qué significa la muerte para mí? ¿Continuará mi vida más allá de la muerte? En todos los tiempos y culturas, así como durante cada una de las etapas vitales, entre ellas el nacimiento de un hijo o un nieto, o las confrontaciones con la muerte, así como otras graves crisis existenciales, estas incógnitas son recurrentes. Puede que usted mismo se haya hecho estas preguntas alguna vez. Sin embargo, raramente obtendremos respuestas satisfactorias. Suceda lo que suceda en nuestra vida, tengamos éxito o fracasemos, no importa cuánta fama, poder o riqueza alcancemos, la muerte es ineludible. Todo aquello de lo que consigamos hacer acopio a nuestro alrededor perecerá en un futuro no demasiado distante. El nacimiento y la muerte son una realidad durante todos y cada uno de los segundos de nuestra vida, puesto que nuestro cuerpo experimenta un proceso constante de muerte y renovación. Algunos científicos no creen en las preguntas sin respuesta, pero, por el contrario, sí creen en preguntas formuladas de forma errónea. En 2005, la revista Science publicó un número especial de aniversario en el que se incluían
125 preguntas a las que los científicos han fracasado en responder hasta el momento. A la más importante pregunta sin respuesta: ¿de qué está hecho el universo?, le iba a la saga: ¿cuál es la base biológica de la conciencia? Me gustaría reformular esta segunda pregunta de la siguiente manera: ¿tiene realmente la conciencia una base biológica? También deberíamos diferenciar entre los aspectos temporales y atemporales de nuestra conciencia. Esto da lugar a la siguiente pregunta: ¿es posible hablar de un punto de inicio de nuestra conciencia? ¿Y se pondrá fin en algún momento a nuestra conciencia? Para responder a estas incógnitas necesitamos una mejor comprensión de las relaciones entre el funcionamiento del cerebro y la conciencia. Tendremos que averiguar si hay algún indicio de que la conciencia pueda ser experimentada durante el sueño, bajo los efectos de la anestesia general, en coma, en la muerte cerebral, en la muerte clínica, durante la agonía y finalmente tras la confirmación de la muerte. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, hemos de esforzarnos en hallar explicaciones científicas y analizar las relaciones entre función cerebral y conciencia en estas circunstancias. Todo ello suscita una serie de preguntas adicionales, que serán tratadas en este libro. ¿Dónde me encuentro mientras duermo? ¿Puedo ser consciente de algo mientras duermo? En ocasiones hay indicios de conciencia bajo los efectos de la anestesia general. ¿Cómo es posible que algunos pacientes a los que se les ha aplicado anestesia general puedan después describir con precisión lo que se ha dicho e incluso hecho, sobre todo en el momento en que sufrieron complicaciones durante la cirugía? ¿Podemos hablar de conciencia cuando una persona está en coma? Un artículo reciente de Science examinaba evidencias científicas de conciencia en una paciente en estado vegetativo. Este es un tipo de coma en el que se producen de modo espontáneo la respiración y los reflejos del tronco encefálico. Las pruebas cerebrales evidenciaron que cuando se ordenaba a esta paciente que imaginara ciertas actividades, como jugar al tenis o moverse por su casa, los monitores registraban cambios idénticos a los de voluntarios sanos que llevaban a cabo las mismas instrucciones. Esto significa que los cambios identificados solo tienen explicación si suponemos que esta paciente, a pesar de encontrarse en estado vegetativo, no solo comprendía las instrucciones verbales, sino que además las implementaba. La investigación demostraba que esta paciente, en coma, era consciente tanto de sí misma como de su entorno, aunque sus lesiones cerebrales le impidieran comunicar sus pensamientos y emociones directamente al mundo exterior. En su libro Huid Coma, Fuera del coma, Alison Corthals Altes describe asimismo cómo veía al personal sanitario y a su familia en el interior y en torno a la unidad de cuidados intensivos durante las 3 semanas que permaneció en coma a consecuencia de un grave accidente de tráfico. ¿Podemos seguir hablando de conciencia cuando se ha dictaminado la muerte cerebral de una persona? En su libro Drumbush in Coma, Vuelo en sueños durante el coma, Jan Kerckhoff nos relata sus experiencias conscientes después de que los neurólogos lo declararan cerebralmente muerto a consecuencia de las complicaciones de una intervención quirúrgica en el cerebro. Tan solo gracias a que su familia se negó a donar sus órganos, pudo llegar a escribir acerca de sus experiencias, ya que, para sorpresa general, recobró la conciencia después de 3 semanas en coma. ¿Equivale realmente la muerte cerebral a la muerte, o por el contrario, marca el inicio de la agonía?
que puede alargarse desde horas hasta días? ¿Qué ocurre con nuestra conciencia durante ese proceso de agonía? ¿Equivale la muerte clínica a la pérdida de conciencia? Muchos de los relatos de experiencias cercanas a la muerte, incluidos en este libro, sugieren que durante una parada cardiorrespiratoria, es decir, durante el período de muerte clínica, los seres humanos pueden experimentar una conciencia excepcionalmente lúcida. Podemos seguir hablando de conciencia cuando se ha confirmado la muerte de una persona y su cuerpo está frío. Analizaré con mayor detalle esta cuestión más adelante. ¿Existe la conciencia más allá de la muerte? ¿Puede la investigación de las experiencias cercanas a la muerte proporcionarnos algún indicio acerca de lo que sucede a la conciencia cuando se ha confirmado la muerte de una persona? Debemos empezar por explorar las respuestas a la pregunta de si la conciencia puede ser experimentada más allá de la muerte y de qué modo. ¿Cómo podemos conjeturar lo que le ocurre a nuestra conciencia cuando estamos muertos? ¿Y de dónde provienen nuestras ideas sobre la muerte? ¿Por qué querríamos saber más sobre la muerte, sobre el significado de estar muerto? La confrontación con la muerte suscita preguntas acuciantes, puesto que la muerte sigue constituyendo un tabú en nuestra sociedad. Sin embargo, es normal que la gente muera cada día. Hoy mismo, mientras usted está leyendo esto, están muriendo aproximadamente 6.925 personas en Estados Unidos, 375 en los Países Bajos y 1.400 en el Reino Unido. Esto significa que en Estados Unidos mueren cada año más de 2.530.000 personas, 155.000 en los Países Bajos y 509.000 en el Reino Unido. A escala mundial, mueren más de 70 millones de personas cada año. No obstante, dado que las tasas de natalidad globales sobrepasan a las de mortalidad, la población mundial sigue creciendo. Como media, en Estados Unidos nacen cada día unos 11.000 niños, 515 en los Países Bajos y 1.600 en el Reino Unido. Morir es tan normal como nacer, y sin embargo, la muerte ha sido desterrada de nuestra sociedad. La gente muere cada vez más en hospitales y residencias, aunque exista una creciente preferencia por morir en casa o en un hospice. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Y qué ocurre cuando estoy muerto? ¿Por qué la mayor parte de la gente teme a la muerte? Sin duda, la muerte puede suponer una liberación tras una penosa enfermedad. ¿Por qué los doctores a menudo perciben la muerte de un paciente como un fracaso por su parte? ¿Porque él o la paciente ha perdido su vida? ¿Porque ya no se permite a la gente simplemente morir de una enfermedad grave terminal, sino que se los conecta a un ventilador y se les proporciona alimentación artificial a través de tubos y catéteres? ¿Por qué algunas personas en los estadios finales de una enfermedad cancerosa optan por la quimioterapia, que tal vez prolongue su vida por un corto espacio de tiempo, pero desde luego no siempre mejora la calidad de la vida que les queda? ¿Por qué nuestro primer impulso es prolongar la vida y retrasar la muerte a toda costa? ¿Es el miedo a la muerte la razón? ¿Y es este miedo producto de la ignorancia de lo que la muerte podría ser?
¿Son precisas nuestras suposiciones sobre la muerte? ¿Es realmente la muerte el final de todo? Incluso la formación médica dedica escasa atención a lo que la muerte podría ser. En el momento de su graduación, la mayor parte de los médicos no se ha detenido a pensar demasiado sobre ella. A lo largo de la vida, 500.000 células del cuerpo mueren cada segundo, 30 millones cada minuto y 50.000 millones cada día. Estas células son reemplazadas en su totalidad diariamente, proporcionando a cada persona un cuerpo casi nuevo cada 2 años. La muerte celular, por tanto, no es lo mismo que la muerte física. En vida, nuestro cuerpo cambia constantemente de un segundo a otro. Sin embargo, ni lo sentimos ni somos conscientes de ello. ¿Cómo podemos explicar la continuidad de este cuerpo en permanente cambio? Las células son bloques de construcción comparables a los de una casa, pero ¿quién las diseña, planifica y coordina la construcción de esta casa? Sin duda, no los bloques de construcción por sí mismos. Así que la pregunta obvia es, ¿qué explica la construcción y coordinación de un cuerpo siempre cambiante de un segundo a otro? Todos los cuerpos funcionan de idéntico modo en el plano bioquímico y fisiológico, pero todo el mundo es diferente. La razón de esta distinción no es únicamente física. La gente tiene distintos caracteres, sentimientos, estados de ánimo, niveles de inteligencia, intereses, ideas y necesidades. La conciencia desempeña un papel determinante en esta diferenciación. Esto da lugar a la siguiente pregunta: ¿somos los seres humanos iguales a nuestros cuerpos o tenemos cuerpos? Algo más del 50% de la población de los Países Bajos está relativamente segura de que la muerte es el final de todo. Creen que la muerte de nuestro cuerpo supone el final de nuestra identidad, de nuestros pensamientos y recuerdos, y que la muerte pone fin a nuestra conciencia. Por el contrario, aproximadamente el 40 o el 50% de los holandeses cree en alguna forma de vida después de la muerte. En Estados Unidos, entre el 72 y el 74% de la población, un porcentaje masculino del 67% y femenino del 76%, cree en la vida más allá de la muerte. En el Reino Unido, aproximadamente un 58% cree en la vida eterna. Aún así, mucha gente nunca se cuestiona si sus creencias sobre la muerte son en realidad correctas, hasta que se enfrentan a su propia mortalidad después de una muerte, un accidente grave o una enfermedad potencialmente mortal en su familia o en su círculo de amigos más cercanos. A través del estudio de todo lo pensado y escrito sobre la muerte a lo largo de la historia, en todas las épocas, culturas y religiones, podríamos ser capaces de adoptar una visión de lugar diferente, mejor, sobre la muerte. Pero podríamos lograr lo mismo mediante el estudio de las recientes investigaciones científicas acerca de la experiencia cercana a la muerte. La evidencia demuestra que la mayor parte de la gente pierde el miedo a morir después de una SM. Su experiencia les dice que la muerte no es el fin de todo y que la vida sigue adelante de un modo u otro. Un paciente me escribió después de su SM y cita: «No estoy cualificado para discutir algo que solo puede ser demostrado mediante la muerte. En cualquier caso, para mí, personalmente, esta experiencia ha sido decisiva para convencerme de que la conciencia perdura más allá de la tumba.
lo muerto ha resultado no estarlo, sino ser otra forma de vida. Fin de la cita. Según la gente que ha pasado por una ECM, la muerte no es sino un modo diferente de existir, con una conciencia mejorada y ampliada, presente en todas partes al mismo tiempo, dado que ya no está atada al cuerpo. El papel de la ciencia en el estudio de la conciencia. De acuerdo con el filósofo de la ciencia, Ilya Maso, la mayoría de los científicos hace uso de un método científico basado en asunciones materialistas, mecanicistas y reduccionistas. Resulta ser el que atrae la mayor parte de los fondos de financiación, el que consigue los resultados más impactantes, el que se supone que emplea a las mentes más brillantes. Cuanto más se desvía un punto de vista de este paradigma materialista, inferior es su estatus y menos dinero recibe. En efecto, la experiencia nos demuestra que los escalones más altos de la jerarquía investigadora disponen de un porcentaje desproporcionado de recursos, mientras que los escalones inferiores son los que de hecho están orientados hacia las afecciones, necesidades y problemas de la gente. La verdadera ciencia no se limita a hipótesis materialistas y en consecuencia restrictivas, sino que se abre a descubrimientos en principio inexplicables y acepta el reto de encontrar teorías que los expliquen. Maso habla de una ciencia inclusiva, capaz de dar cabida a ideas más compatibles con nuestro intento de aprender acerca de aspectos subjetivos del mundo y de nosotros mismos, que las que permite hoy en día la demarcación materialista. El psicólogo Abraham H. Maslow ha dado una definición muy acertada de lo que semejante ciencia inclusiva debe conllevar. Y cita: aceptar la obligación de reconocer y describir toda la realidad, todo lo que existe, todo lo que viene al caso. Antes que ninguna otra cosa, la ciencia debe ser exhaustiva y globalizadora. Debe aceptar en el ámbito de su competencia incluso aquello que no puede entender o explicar, para lo que no existe teoría, aquello que no puede ser medido, predicho, controlado o clasificado. Debe aceptar incluso las contradicciones, la falta de lógica y los misterios, lo vago, lo ambiguo, lo arcaico, lo inconsciente y todos los demás aspectos de la existencia que resultan difíciles de expresar. En el mejor de los casos, estar completamente abierta y no excluir nada. No imponer requisitos de admisión. Fin de la cita. El filósofo de la ciencia norteamericano Thomas Kuhn ha afirmado que la mayor parte de los científicos todavía trata de conciliar la teoría con los hechos en el marco del paradigma materialista, aceptado de forma rutinaria, que él describe en esencia como una colección de artículos de fe compartidos por los científicos. Todos los resultados de investigaciones que no pueden ser justificados mediante la visión del mundo imperante son etiquetados como anomalías, ya que amenazan el paradigma existente y desafían las expectativas que éste suscita. Ni qué decir tiene que dichas anomalías son inicialmente obviadas, ignoradas, rechazadas como aberraciones e incluso ridiculizadas. Es el caso de las experiencias cercanas a la muerte. Si bien las anomalías nos dan la oportunidad de modificar las teorías científicas existentes o de reemplazarlas por nuevos conceptos, que si nos ofrecen una explicación, es poco frecuente que tales conceptos sean recibidos y aceptados con entusiasmo cuando no encajan en el paradigma materialista preponderante. Las palabras del psiquiatra Ian Stevenson todavía resuenan con toda su verdad. Y cita: se ha dicho que no hay nada tan molesto como una nueva idea, y creo que esto es particularmente cierto en el campo de la ciencia. Fin de la cita. Gran parte de los especialistas en la investigación de la conciencia, incluyendo a neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras y filósofos,
son aún de la opinión de que hay una explicación materialista y reduccionista para la conciencia. El conocido filósofo Daniel Dennett cree, como muchos otros, que la conciencia no es sino materia, y que la experiencia subjetiva de nuestra conciencia, como algo puramente personal y distinto de los demás, es una mera ilusión. Según estos científicos, la conciencia surge enteramente de la materia que constituye nuestro cerebro. Si esto fuera cierto, entonces todo lo que experimentamos en nuestra conciencia no sería nada más que la expresión de una máquina regulada por la física y la química clásicas, y nuestro comportamiento sería el inexorable resultado de la actividad de las células nerviosas de nuestro cerebro. Por supuesto, la noción de que todos los pensamientos y sentimientos subjetivos no son producidos sino por la actividad cerebral, también significa que el libre albedrío es una ilusión. Este punto de vista tiene enormes implicaciones en conceptos como la responsabilidad moral y la libertad personal. La necesidad de un nuevo enfoque. Si quieren cuestionar la ley de que todos los cuervos son negros, basta con que demuestren que uno solo es blanco. William James. Cuando los estudios científicos empíricos descubren fenómenos o hechos que no son coherentes con las teorías científicas vigentes, estos nuevos hechos no deben ser negados, suprimidos o hasta ridiculizados, como es moneda corriente. En el caso de nuevos hallazgos, las teorías existentes han de ser reelaboradas o modificadas, y si es necesario, rechazadas y reemplazadas. Se requieren nuevas vías de pensamiento y nuevas formas de ciencia para estudiar la conciencia con una mayor comprensión de sus efectos. Algunos científicos, como el filósofo David Chalmers, son más receptivos y se toman la conciencia con seriedad. Y cita: la conciencia plantea los problemas más desconcertantes de la ciencia de la mente. No hay nada que conozcamos más en profundidad que la experiencia consciente, y sin embargo, no hay nada más arduo de explicar. Fin de la cita. Chalmers está especializado en el problema de la conciencia y ha escrito una excelente panorámica de las diversas teorías existentes acerca de las relaciones entre la conciencia y el cerebro. Analizaré esta panorámica con más detalle en un capítulo posterior. En el pasado, las nuevas formas de ciencia surgieron cuando las ideas científicas predominantes no podían explicar ciertos fenómenos. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, surgió la física cuántica, debido a que la física clásica era incapaz de dar respuestas a ciertos hallazgos. La física cuántica dio un giro a la visión preestablecida que teníamos del mundo material. El hecho de que la nueva percepción que nos ofrece la física cuántica esté siendo aceptada solo paulatinamente puede atribuirse a la visión del mundo materialista con la que la mayoría de nosotros hemos crecido. Según algunos físicos cuánticos, la física cuántica concede a nuestra conciencia un papel decisivo en el proceso de crear y experimentar la realidad perceptiva. Dicha interpretación, que aún no es ampliamente aceptada, postula que nuestra imagen de la realidad se basa en la información recibida por nuestra conciencia. Esto transforma la ciencia moderna en una ciencia subjetiva en la que la conciencia desempeña un rol fundamental. El físico cuántico Werner Heisenberg lo formuló de la siguiente manera, y cita: la ciencia natural ya no es un espectador situado ante la naturaleza, sino que más bien se reconoce a sí misma como parte de la interacción de hombre y naturaleza. El método científico modifica su objeto y lo transforma, hasta el punto de que el método no puede distinguirse del objeto. Fin de la cita. La experiencia de ciertos aspectos de la conciencia durante una SM es comparable o análoga a conceptos de la física cuántica.
Por supuesto, la teoría cuántica no puede explicar la conciencia, pero al combinarla con los resultados y conclusiones de los estudios acerca de las SM, puede contribuir a una mejor comprensión del tránsito o interconexión entre la conciencia y el cerebro. La ciencia equivale a hacer preguntas con una mente abierta. En mi opinión, la ciencia actual debe reconsiderar sus suposiciones acerca de la naturaleza de la realidad perceptible, puesto que estas ideas han provocado que se desatiendan o nieguen importantes áreas de la conciencia. La ciencia vigente, por lo común, parte de una realidad basada únicamente en fenómenos perceptibles. Sin embargo, al mismo tiempo podemos sentir, de modo intuitivo, que más allá de la percepción sensorial objetiva, desempeñan un papel nada desdeñable factores subjetivos como las emociones, la inspiración y la intuición. Las técnicas científicas actuales son incapaces de cuantificar o demostrar el contenido de la conciencia. Resulta imposible obtener la evidencia científica de que alguien se ha enamorado, o de que alguien está disfrutando de una pieza musical concreta o de una determinada obra pictórica. Lo que puede medirse son los cambios químicos, eléctricos o magnéticos en la actividad cerebral. El contenido de pensamientos, sentimientos y emociones, no. Si no tuviéramos la experiencia directa de nuestra conciencia a través de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, no seríamos capaces de percibirla. Es más, la gente ha de comprender que su imagen del mundo material únicamente se deriva de la percepción y se construye con base en esta. Sencillamente no hay otro modo. Todos nosotros creamos nuestra propia realidad en función de nuestra conciencia. Cuando nos enamoramos, el mundo es hermoso, mientras que cuando estamos deprimidos, ese mismo mundo es un tormento. En otras palabras, el mundo objetivo, material, no es más que una mera imagen fabricada en nuestra conciencia. De este modo, la gente preserva su propia visión del mundo. Este es precisamente el tipo de idea que a una gran parte de la comunidad científica le cuesta aceptar. Conciencia infinita. Estudios prospectivos sobre la experiencia cercana a la muerte, así como recientes resultados de investigaciones neurofisiológicas y diversos conceptos de la física cuántica, me han llevado a estar firmemente convencido de que la conciencia no puede ser localizada en un tiempo y un espacio concretos. Esto se conoce como no localidad o no localización. La conciencia plena e infinita está presente en todas partes, en una dimensión que no está ligada al tiempo ni al espacio, donde el pasado, el presente y el futuro existen y son accesibles a la vez. Esta conciencia infinita está siempre en nosotros y alrededor nuestro. No tenemos teorías para probar o cuantificar el espacio no local ni la conciencia no local en el mundo material. El cerebro y el cuerpo funcionan solamente como una interfaz, o como un repetidor que integra a nuestra conciencia despierta parte de nuestra conciencia total y parte de nuestros recuerdos. La conciencia no local abarca mucho más que nuestra conciencia despierta. Nuestro cerebro puede ser comparado tanto a un aparato de televisión que recibe información de campos electromagnéticos y los decodifica para transformarlos en sonido e imagen, como a una cámara de televisión que convierte y codifica sonido e imagen en ondas electromagnéticas. Nuestra conciencia transmite información al cerebro y a través de éste recibe la información del cuerpo y los sentidos. La función del cerebro puede compararse a la de un transceptor. Nuestro cerebro cumple más bien la función de facilitar que la de producir. Posibilita experimentar la conciencia. Asimismo, existen cada vez más indicios de que la conciencia tiene un efecto directo sobre el funcionamiento y la anatomía del cerebro y del cuerpo, y es muy probable que el ADN desempeñe un importante papel en ello.
La experiencia cercana a la muerte ha dado lugar al concepto de conciencia no local e infinita, que nos permite comprender un amplio espectro de estados especiales de conciencia, como las experiencias místicas y religiosas, las visiones en el lecho de muerte, experiencias terminales, las experiencias perimortem y postmortem, comunicación no local, los sentimientos intuitivos incrementados, intercambio de información no local, los sueños premonitorios, la visión remota, percepción no local, y el influjo de la mente en la materia, perturbación no local. En última instancia, no podemos evitar llegar a la conclusión de que la conciencia infinita siempre ha existido y siempre existirá, independientemente del cuerpo. No existe un comienzo y nunca habrá un punto final para nuestra conciencia. Por esta razón estamos obligados a considerar seriamente la posibilidad de que la muerte, al igual que el nacimiento, no sea más que un simple tránsito de un estado de conciencia a otro, y que en vida el cuerpo funcione como una interfaz o una caja de resonancia. La experiencia cercana a la muerte, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Tengo la esperanza de que los lectores aborden este libro con empatía y sin prejuicios, al crear un marco científico para la conciencia como fenómeno no local, y por tanto ubicuo. Esta obra quizá contribuya a crear nuevos presupuestos sobre la conciencia en relación con el cerebro. Asumo que este libro puede ser poco más que un trampolín para futuros estudios y debates, dado que aún carecemos de respuestas definitivas a las muchas preguntas de relevancia sobre nuestra conciencia y sobre su relación con el cerebro. Sin duda, muchas de estas incógnitas acerca de la conciencia y del misterio de la vida y la muerte permanecerán sin resolver. A pesar de todo, al enfrentarnos a hallazgos excepcionales o anormales, no tenemos otra opción que cuestionar un paradigma científico puramente materialista. Una experiencia cercana a la muerte constituye uno de estos hallazgos excepcionales. Aunque la conciencia siga siendo un enorme misterio, las nuevas teorías científicas basadas en las investigaciones de las ECM se presentan como una contribución clave en la búsqueda de respuestas. Parece como si un hallazgo anómalo aislado, que desafía a toda justificación que se apoye en conceptos e ideas comúnmente aceptados, fuera capaz de desencadenar un cambio fundamental en la ciencia. Sospecho que la lectura de este libro suscitará gran cantidad de preguntas. Soy consciente de que algunos de los asuntos tratados pueden ser nuevos y hasta inconcebibles para muchos lectores, especialmente para aquellos que nunca han oído hablar o leído nada acerca de experiencias cercanas a la muerte. Pero los cientos de miles de personas que han pasado por una SM seguramente se sentirán aliviadas al saber que otras han tenido experiencias similares y que éstas están siendo investigadas científicamente. Una SM es, simultáneamente, una crisis existencial y una intensa experiencia de aprendizaje. Quienes pasan por ella sufren una transformación al experimentar conscientemente una dimensión en la que el tiempo y el espacio no desempeñan papel alguno, en la que vislumbran tanto el pasado como el futuro, en la que uno se siente pleno y sano y puede experimentar una sabiduría ilimitada y un amor incondicional. Estas transformaciones son avivadas primordialmente por la comprensión profunda de que el amor y la compasión hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la naturaleza son requisitos esenciales para la vida. Tras una SM, la gente cae en la cuenta de que todo y todos estamos conectados, de que cada pensamiento tiene su impacto en uno mismo y en los demás, y de que nuestra conciencia sobrevive a la muerte física. La gente comprende que la muerte no significa el final. Las personas con experiencias cercanas a la muerte han sido mis mejores maestros. Mis muchas conversaciones con ellos y mi estudio en profundidad de la potencial trascendencia de una SM han cambiado mis puntos de vista sobre el significado de la vida y la muerte.
No necesitamos pasar personalmente por una experiencia cercana a la muerte para adquirir nuevos conocimientos sobre la vida y la muerte. Aceptar nuevas ideas científicas, en particular sobre la conciencia infinita, requiere tener una mente abierta y renunciar a dogmas. Y, obviamente, esto trasciende la ciencia para englobar todos los asuntos que atañen a la sociedad occidental contemporánea. Al tiempo que abrimos nuestra mente a las incógnitas universales sobre la vida, la muerte y la conciencia, nuestro modo de ver a la humanidad puede sufrir una profunda transformación. Espero sinceramente que este libro contribuya de manera constructiva a este proceso. El capítulo 1 contiene un informe pormenorizado de una SM y su impacto en la vida del individuo que la ha experimentado. Tras una breve panorámica histórica de los primeros estudios científicos acerca de las SM, el capítulo 2 presenta una extensa relación de los 12 elementos universales de una SM, ilustrados con impactantes testimonios. En el capítulo 3 analizó los cambios vitales positivos que han referido las personas que han pasado por una SM durante una parada cardíaca de apenas unos cuantos minutos. En este capítulo también se tratan los múltiples problemas que surgen al intentar aceptar esta experiencia. Lamentablemente, los individuos que han experimentado una SM son despachados aún con demasiada frecuencia como pacientes soñadores, fantasiosos, ávidos de atención o confusos. El capítulo 4 se centra en experiencias cercanas a la muerte en niños, cuyas vivencias es muy improbable que puedan ser el resultado de cualquier influencia externa. Los niños de corta edad rememoran los mismos elementos de una SM que los adultos, y se diferencian notablemente de sus coetáneos después de pasar por esta experiencia. En el capítulo 5 recojo escritos históricos de Europa y Asia que demuestran que la idea de una conciencia perfeccionada e infinita, así como la de una conciencia más allá de la muerte física, no son nuevas, sino que ocupan un lugar preeminente en estos textos. En el capítulo 6 se repasan todas las explicaciones científicas existentes para las SM. Una teoría que explique satisfactoriamente los diferentes aspectos de una SM debe tener en cuenta tanto las diversas circunstancias bajo las que puede ser experimentada, como los elementos distintivos que la constituyen. En el capítulo 7 me centro en un estudio sobre la SM realizado en Holanda entre 344 supervivientes de paros cardíacos y comparo sus resultados y conclusiones con estudios análogos llevados a cabo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Estos 4 estudios prospectivos concluyen unánimemente que durante la parada cardiorrespiratoria, es decir, durante la interrupción completa del flujo sanguíneo, se dan los elementos de una SM documentados. ¿Cómo es esto posible? El capítulo 8 comprende una detallada descripción de lo que ocurre en el cerebro en el caso de una carencia aguda de oxígeno provocada por la pérdida de pulso y de presión arterial. Para complementarlo, el capítulo 9 analiza con mayor detenimiento el funcionamiento normal del cerebro y las limitaciones de las suposiciones científicas actuales acerca de la relación entre el cerebro y la conciencia. En el capítulo 10 explica los conceptos y nociones de física cuántica que pueden contribuir a una mejor comprensión de la conciencia. En el capítulo 11 traza una visión de conjunto teórica para conceptuar la relación entre el cerebro y la conciencia y plantear algunas ideas que ofrezcan una posible explicación científica. En el capítulo 12 se discuten las nuevas conjeturas acerca del papel potencial del ADN en los continuos cambios que sufre nuestro cuerpo. Es posible que el ADN actúe como nexo entre la conciencia no local y el cuerpo y que intervenga en la coordinación de las células, los sistemas celulares, los órganos y el organismo en su totalidad. El capítulo 13 se centra en diferentes aspectos de la conciencia no local e infinita, muchos de los cuales han sido demostrados por investigaciones científicas empíricas. En el capítulo 14 se reconsideran algunas de las implicaciones de la SM y la conciencia no local en relación con cuestiones éticas, médicas y sociales de la sociedad occidental, predominantemente materialista. En el epílogo se resume el concepto de conciencia no local, así como sus consecuencias para la ciencia, los cuidados sanitarios y nuestra visión de la humanidad.
Finalmente, en el apéndice primero, hago hincapié en que el conocimiento de la experiencia cercana a la muerte puede resultar de gran relevancia práctica, tanto para el personal sanitario como para los moribundos y sus familias. Todos deberíamos ser conscientes de las extraordinarias experiencias que pueden sobrevenir durante un período de muerte clínica o en coma, en el lecho de muerte o más allá de esta. Capítulo 1. Una experiencia cercana a la muerte y su impacto vital. He aquí una prueba para averiguar si tu misión en la Tierra ya ha concluido. Si sigues vivo, es que no lo has hecho. Richard Bach. Me gustaría comenzar este libro con un relato típico de una experiencia cercana a la muerte, SM, y del difícil proceso de aceptación posterior. Esta SM fue consecuencia de graves complicaciones durante el parto. Y cita: el 23 de septiembre de 1978 tuve las primeras contracciones. Por aquel entonces estaba embarazada de 9 meses, de la que sería, como descubriría más tarde, nuestra segunda hija. Mi embarazo fue un caso de manual, de principio a fin. Transcurrido algún tiempo, mi esposo y yo nos reunimos con la comadrona para acudir al hospital. Me conducen en silla de ruedas hasta la sala de partos. La comadrona ausculta con regularidad los latidos del bebé mediante un largo cuerno de madera. Un estereotipo natural. Rompo aguas. La sala de partos se queda en absoluto silencio. Los presentes corren de acá para allá, hablando entre sí con voz suave pero apremiante. Cuando pregunto qué está ocurriendo, ni mi marido ni yo recibimos respuesta alguna. Cesan las contracciones, pero me siento bien. Entretanto, ha acudido el ginecólogo, junto con algunas enfermeras más. No tenemos ni la más remota idea de lo que está sucediendo. Se me ordena que empiece a empujar. Pero si no tengo contracciones, eso no parece importar. Se oye el traqueteo de tenazas, tijeras, bandejas y gasas. Mi marido, que se ha desmayado, es arrastrado fuera de la sala de partos y abandonado en el pasillo. De golpe me doy cuenta de que estoy mirando hacia abajo, observando a una mujer tendida en la cama con las piernas sobre los estribos. Veo a las enfermeras y a los médicos presas del pánico. Veo un charco de sangre sobre la cama y en el suelo. Veo unas enormes manos presionando con fuerza la barriga de la mujer. Y entonces veo a la mujer dando a luz a un niño. Se llevan al bebé a otra habitación de inmediato. Las enfermeras parecen abatidas. Todo el mundo está expectante. Mi cabeza sufre un fuerte impacto en la nuca al retirarse la almohada de forma repentina. De nuevo, soy testigo de una gran conmoción. Veloz como una flecha, vuelo a través de un túnel oscuro. Me siento intensamente satisfecha, feliz, serena y llena de paz. Oigo una música maravillosa. Contemplo hermosos colores y flores primorosas de todos los colores del arco iris en un vasto prado. A lo lejos hay una bellísima luz, brillante y cálida. Ese es el lugar hacia el que debo marchar. Vislumbro una silueta con vestimenta clara. Esa figura me está esperando y extiende una mano.
Tengo la sensación de que se trata de una bienvenida, efusiva y afectuosa. Cogidas de la mano, nos movemos hacia esa hermosa y cálida luz. Entonces ella se desprende de mi mano y se da la vuelta. Siento que algo está tirando de mí. Reparo en una enfermera que me abofetea con fuerza las mejillas y me llama por mi nombre. Al cabo de un rato me doy cuenta de dónde me encuentro y me entero de que mi bebé no se encuentra bien. Nuestra hija no está viva. Semejante retorno resulta tan doloroso. Anhelo volver ¿a dónde? En realidad, el mundo sigue girando. Mi SM se produjo debido a la pérdida de sangre durante el parto. Inicialmente la hemorragia pasó inadvertida a las enfermeras. Todo el mundo debía de estar demasiado concentrado en el nacimiento del bebé. Solo intervinieron en el último momento, quitándome la almohada de debajo de la cabeza, haciéndome una transfusión de sangre, y ya no vi nada más. Para entonces yo ya había alcanzado el paraíso celestial. Cuando regresé de aquel mundo maravilloso, de aquella experiencia fascinante, el recibimiento que se me dio aquí, en este mundo, fue frío, gélido y sobre todo desprovisto de amor. La enfermera con quien intenté compartir mi hermosa experiencia zanjó el asunto, diciendo que pronto se me administraría medicación para ayudarme a dormir, y que entonces todo habría acabado. ¿Acabar? Yo no quería. No quería que acabara nunca. Quería volver. El ginecólogo me dijo que yo todavía era joven, y que podría tener muchos más hijos. Tenía que pasar página y mirar hacia el futuro. Dejé de relatar mi historia. Resultaba bastante difícil encontrar las palabras para describir mi vivencia, ya que, ¿cómo podían las palabras expresar lo que había experimentado? Pero, ¿qué más podía hacer? ¿A quién podía dirigirme? ¿Qué me había ocurrido? ¿Me había vuelto loca? La única persona a la que podía contar mi historia, una y otra vez, era mi marido. Me escuchaba y me hacía preguntas, a pesar de no comprender lo que me había sucedido. Lo que significaba aquella experiencia, o como se la denominaba, ni si yo era la única persona que había pasado por algo similar. Yo estaba, y aún hoy lo estoy, encantada de que fuera tan buen oyente. Mi SM no puso en peligro nuestra relación, y hoy en día sé que esto es algo realmente valioso. Estoy hablando de amor incondicional. Sin embargo, me sentía como si fuera la única persona que había experimentado algo así. Nadie me preguntaba nada. Nadie demostraba interés. Para ser justos, mi situación lo hacía aún más difícil. ¿Por qué? ¿Cómo ha de reaccionar quien espera el anuncio de un nacimiento y en su lugar recibe una esquela? Para mucha gente eso ya es suficientemente duro, incluso sin tener que escuchar una experiencia como la mía. Aquella época la viví como un autómata. Aunque cuidaba de mi esposo y de nuestra hija mayor, y paseaba al perro, mi mente estaba en otra parte. Mi mente estaba en aquella vivencia. ¿Cómo podría volver a conectar con ella? ¿Dónde podría escuchar una música tan bella, contemplar unos colores tan hermosos, encontrar unas flores tan primorosas, ver una luz tan resplandeciente, experimentar tanto amor incondicional? Y ¿estaba loca porque se me pasaran por la cabeza semejantes cosas? ¿Qué me estaba pasando? En mi tesina de graduación planteé
la siguiente recomendación para el personal sanitario. Habría estado inmensamente agradecida por tan solo el 1% del asesoramiento que se puede encontrar en la actualidad en libros y artículos acerca de la ESM. En 1978, el apoyo carecía, a todas luces, del mismo nivel que hoy en día. Pero aparte de las enfermeras de costumbre, el ginecólogo y la matrona, no había nadie. El médico de familia no vino a visitarme, ni siquiera al cabo de un par de semanas. Nunca se puso en contacto conmigo. ¿Supuso que lo llevaba bien? Yo tampoco fui a verlo, a fin de cuentas. ¿Qué podría haberle dicho? Había llegado a la conclusión de que mi experiencia era anormal y de que era mejor guardar silencio. Mis chequeos ginecológicos no revelaron ninguna irregularidad. En el plano mecánico seguía funcionando correctamente, y eso era lo único que importaba. No me hicieron más preguntas. De modo que permanecí callada. Dediqué años a una búsqueda silenciosa. Cuando por fin encontré un libro en la biblioteca que mencionaba una SM, apenas podía imaginar que yo hubiera tenido una experiencia idéntica. ¿Seguro que no? Había dejado de creer en mí misma. Solo muy poco a poco hallé el valor y la fuerza para creer en mí misma, para dar crédito a mi experiencia y comenzar a aceptarla e integrarla en mi vida. No fue tarea fácil. A lo largo de los años había desarrollado una efectiva estrategia de supervivencia, o más bien, una estrategia de huida. Huía de mis sentimientos y de mí misma. Me había ido haciendo cargo cada vez de más y más trabajo. También me había metido de lleno en los deportes, correr por encima de cualquier otro. ¡Qué simbólico! Estaba escapando de mí misma y de mi SM. Al principio surtía efecto, también a ojos del mundo. A menudo me encontraba recogiendo flores en el podio de los vencedores. Sin embargo, esas no eran las flores que andaba buscando. Luchaba por aceptar las opiniones de los demás, de mis colegas. Mis conflictos internos entre lo que sabía y lo que sentía se intensificaron. Todo se hizo cada vez más difícil. Entonces intervino mi cuerpo. Debido al exceso de trabajo y al estrés, a lo que sentía como agotamiento mental, caí en una depresión. Recibí tratamiento de un psicólogo que trabajaba en la tradición homeopática. No existen las coincidencias. Él fue el primer profesional de la salud que escuchó mi historia, mi experiencia. La creyó e incluso la consideró normal. Sin embargo, esto sucedió cuando habían transcurrido más de 20 años desde mi SM. Me pidió que la bosquejara o la anotara para involucrarme activamente en ella. Con su ayuda emprendí un viaje fascinante hacia mi yo interior. Todo era aceptado y se consideraba normal. Ahora me doy cuenta de que no estoy loca, sino que mi SM me ha transformado. Esta es la razón por la que se ha esfumado por completo mi miedo a la muerte, muy al contrario de lo que ocurría en los años anteriores a mi SM. Años en los que luchaba contra ella y contra mi miedo a morir. Esta es la razón por la que tengo dificultades con el concepto del tiempo. Mientras que antes vivía pendiente del reloj. Las cosas materiales no tienen importancia para mí. Lo único que me importa es el amor incondicional. Y eso es lo que siempre he tenido con mi marido. A pesar de que hace poco he leído en un estudio que el amor incondicional entre seres humanos es una ilusión. Y ellos se niegan a creerme. Esta es la razón por la que a veces me siento como una excluida. Esta es la razón por la que siempre, sobre todo durante las vacaciones, ando a la búsqueda de los paisajes, de los colores y las flores que vi y que no volveré a encontrar. Esta es la razón
por la que no puedo soportar las discusiones. Quiero regresar a aquellos parajes llenos de paz. De hecho, soy incapaz de discutir. Tras haber realizado mi viaje interior hasta el lugar en el que me encuentro ahora, me alegro de haber tenido una SM. La acepto como una vivencia hermosa, como algo que me proporciona paz y me permite ser yo misma. Un yo que incluye mi experiencia. Ahora soy capaz de disfrutar de la vida, con mi experiencia. Aceptar mi SM e interpretarla en mi vida solo puede hacer de este mundo un lugar mejor. Únicamente cuando empecé a hacerlo, logré recuperar el placer de vivir. Mis pensamientos y sentimientos son relevantes, después de todo, no son extraños ni disparatados. Necesito que se abran paso a través del caos para forjar mi propia identidad en medio de la muchedumbre. Claro está, todavía me enfrento a la tarea de concienciar a la gente, especialmente a los profesionales de la salud, sobre la existencia de la SM. Tras haber realizado un estudio a pequeña escala entre los médicos de familia en mi ciudad natal, me he llevado una gran decepción al descubrir que muchos de ellos aún no saben qué hacer cuando alguien tiene una SM. Pero lo más importante para mí ahora es que puedo ser quien soy, con mis experiencias. Soy quien soy, ni más ni sin duda menos. Y así es como debe ser. E.M. Fin de la cita.